Hola, mi nombre es Flor Martínez. En esta ocasión voy a hablarles sobre el individuo como sujeto de derechos y deberes internacionales de la materia de Derecho Internacional en SAIA. El individuo como sujeto de derechos y deberes internacionales. Según Rafael Milevos, afirma que el individuo como sujeto de derecho tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los principios de Nuremberg y en la opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la Organización de Naciones Unidas, haciéndolo susceptible del castigo según el derecho internacional general. También el individuo tiene deberes internacionales, siendo responsable cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Son actos ilegales de violencia que pueden ser cometidos en el territorio propiamente dicho, en el mar o en el espacio aéreo. Los únicos sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas, los individuos, pero quien tipifica el delito es el derecho internacional. Cuando se indaga en los instrumentos jurídicos sobre este particular, tenemos lo siguiente. La Convención Americana de los Derechos del Hombre, la cual permite el acto del individuo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Convención Europea de los Derechos del Hombre, firmada en Roma, en virtud de una declaración facultativa. Ambos estados pueden aceptar la competencia de la Comisión del Derecho del Hombre para que conozcan las reclamaciones del individuo o asociaciones que se consideren víctimas. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, faculta a los individuos que se consideren perjudicados por una violación de algunos de los derechos enunciados en el pacto a presentar una comunicación escrita al Comité de Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Mar, convención establecida en el año 1982. Se admite la posibilidad que los particulares tengan acceso a jurisdicciones internacionales. Tenemos la responsabilidad internacional del individuo. El sistema regional de las organizaciones de Estados Americanos en Venezuela aceptó la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para conocer las denuncias por violaciones a las obligaciones convencionales previstas en las convenciones americanas sobre derechos humanos. En cuanto al Sistema Universal de las Naciones Unidas de la República Bolivariana de Venezuela, ha aceptado la competencia para conocer denuncias individualizadoras por parte del Comité del Derecho y el Comité contra la Tortura, establecida en el año 1991 y dada en Gaceta Oficial. Delitos y crímenes internacionales. Para María de la Cruz Gobelis Peña, la diferencia entre delito y crimen radica que delito es genérico y crimen se extiende a un delito más grave o en ciertos países un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto delitos como crímenes son categorías presentadas como universales. Para otros autores como Carlos Pérez en la doctrina internacional, es sinónimo uno con otro. También encontramos lo siguiente. Apartheid es el resultado de lo que fue un fenómeno de segregación en Sudamérica, implementado por los colonizadores holandeses. Crimen de exterminio. Consiste en la imposición internacional de condiciones de vida, entre otras la privación de accesos de alimentos o medicinas. Crimen contra la humanidad, recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Comprende las conductas tipificadas como asesinato, deportación o desplazamiento forzoso. Encarcelación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, radicales, étnicos, secuestro, etc. O cualquier otro acto inhumano que cause graves sufrimientos. Piratería. Según el artículo 101 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, señala que se extiende por tal todo acto ilegal de violencia o detención o todo acto de depresión cometido
de depresión cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o una aeronave privada, y diferido contra otro igual en alta mar, o en contra de personas a bordo, bienes a bordo que se encuentre en un lugar cometido a la jurisdicción de algún estado. Crimen de guerra. Es una violación de la protección establecida por las leyes y las costumbres de las guerras integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitaria cometida en un conflicto armado y por violencias de derechos internacionales. En el artículo 8 del Estatuto de Roma señala la violación de la Convención de Ginebra en el año 1949, violación de las leyes de guerras vigentes tanto nacionales como internacionales, y la violación de las costumbres en las guerras aplicadas. Tenemos el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional de Justicia es el instrumento jurídico por medio de la cual la Corte Internacional de Justicia, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, ejerce sus funciones especificando incluso la estructura organizada, funciones y procedimientos. Dentro de sus características, tenemos que la Corte Penal Internacional funciona con arreglos al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte de la Carta de Naciones Unidas. La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia está integrado por 70 artículos. Y los capítulos en que está organizado el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia son, está el capítulo 1 tiene las organizaciones de la Corte, el capítulo 2 la competencia de la Corte, el capítulo 3 los procedimientos, el capítulo 4 opiniones constitutivas y el capítulo 5 las modificaciones al estatuto. Eso es todo, gracias.